Hola, hola, ¿cómo están? Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hermosa mañana, ¿cierto? De este día sábado. Damos gracias al Señor por darnos nuevamente esta oportunidad de estar, ¿cierto? A través de la página Iglesia Cristo Victoria y a través de mi página como Pastor Cristian Rojas. Les bendecimos donde quiera que se encuentren. Damos gracias a Dios por este tiempo especial que vivimos, ¿cierto? Por estos días maravillosos que el Señor nos permite poder estar por esta mañana, ¿cierto? En esta hora quiero compartir una palabra del Señor bajo el devocional, ¿cierto? Que le hemos titulado Cairo, ¿cierto? Cairo, el tiempo perfecto de Dios. Hay un tiempo de Dios para tu vida. Hay un momento que Dios ha preparado para con cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar acerca del tiempo perfecto de Dios, ¿cierto? Acerca del Cairo. También vamos a hablar acerca del Cronos, ¿cierto? El Cronos, para los que no saben, ¿cierto? Hace referencia al tiempo humano. Está el tiempo Cronos, que es el tiempo humano, y está el Cairo, ¿cierto? Que es el tiempo perfecto de Dios. Así que antes de comenzar este devocional de este día sábado, desde acá estamos, ¿cierto? Desde la ciudad de Quilpué, región de Valparaíso, vamos a corroborar, ¿cierto? Que estemos saliendo correctamente. Región de Valparaíso, con el audio, así que estamos bien, gracias al Señor. Antes de compartir la palabra de Dios, quiero que podamos tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, en esta mañana te agradecemos con todo nuestro corazón por darnos la oportunidad, Señor, este privilegio de ser portadores de esta palabra de vida. Padre, oramos en este momento para que el Espíritu Santo pueda, Dios mío, edificar nuestros corazones. Espíritu Santo, ministranos en esta hora, conforme, Padre, sea tu voluntad, que esta palabra, Señor, pueda fluir en nuestro corazón y sea, Dios mío, como un manantial de vida, Señor amado, que pueda saciar la necesidad que hay en tu pueblo. Señor, tu palabra dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, en esta hora de la mañana queremos ser edificados, queremos ser sanados en nuestro interior y en nuestro cuerpo físico. Dios mío, cualquier cosa puede manifestarse en esta mañana, porque tu palabra y tu palabra, Dios mío, es viva y es eficaz. Padre, gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mire, vamos a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del verso 1 al verso 9. Esta es una palabra que la hemos predicado, la hemos enseñado en algunas ocasiones. Mire lo que dice en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Mire qué tremendo es esto, hermano.
y qué especial a la vez. Quiero que podamos darnos cuenta de una cosa, de que Pedro y Juan, ¿cierto?, dice que subían junto al templo a la hora novena. La hora novena, para su conocimiento, para su información, era más o menos alrededor de las 3 de la tarde. Y ellos, ¿cierto?, dice que iban al templo a la hora novena, la de la oración. La pregunta es, ¿ellos tal vez habían visto en alguna otra oportunidad al cojo? Seguro que sí, porque era el horario que tenían establecido para orar. Tal vez en muchas ocasiones vieron al cojo ahí a la puerta, ¿cierto? La hermosa, ¿cierto? Pero en ese momento, a lo mejor no era el momento de Dios para su vida, no era el momento de que Dios mostrase su gloria, no era el momento en que el cojo fuese sanado. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque nosotros, hermanos, tenemos delante de nuestras vidas, tenemos, ¿cierto?, el tiempo de Dios. Y también, ¿cierto?, paralelamente tenemos el cronos. El cronos dice que hace referencia al tiempo humano que podemos medir, en el cual basamos nuestras referencias temporales. Entonces hay un tiempo, hermano, que está relacionado humanamente, pero hay un tiempo de Dios. Dios no se rige por el cronos. ¿Y qué es el crono? ¿Cierto? El crono hace referencia, ¿cierto?, al tiempo humano que podemos medir, en el cual basamos nuestras referencias temporales. Dios no se rige por el cronos. Y el tiempo humano, ¿cierto?, es hablar del tiempo terrenal. El tiempo terrenal, ¿cómo nosotros medimos el tiempo terrenal? El tiempo terrenal lo medimos, ¿cierto?, por segundo, lo medimos por minutos, lo medimos por día, lo medimos por semana, por año, por siglo y por milenio. Ese es el tiempo crono. Es el tiempo que está relacionado, ¿cierto?, humano, que podemos medir, en el cual basamos nuestras referencias. Entonces tenemos el tiempo en el cual nosotros basamos nuestras referencias, en el cual nosotros nos guiamos, ¿cierto?, en esta tierra, el tiempo humano, donde habla de segundos, de minutos, de horas, de días, de semanas, de meses, de años, y de siglo y de milenio. Pero al margen de ese tiempo hay un tiempo que es de Dios. El Cairo, ¿cierto?, que es el tiempo de Dios. La palabra Cairo, mire lo que dice, era una antigua palabra griega que significa oportunidad, temporada o tiempo oportuno. Cairo, ¿cierto?, que se refiere al tiempo perfecto de Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos operando, vemos trabajando, no el tiempo crono, no el tiempo relacionado con el hombre, no el tiempo en el cual nosotros nos regimos, no. Estamos hablando, hermanos, del tiempo perfecto de Dios. El Cairo, ¿cierto? El tiempo perfecto de Dios. Esos momentos especiales en los cuales Dios hace cosas preciosas en tu vida según su perfecta voluntad. Entonces Pedro y Juan iban a la oración. Tal vez pasaron muchas veces, ¿cierto?, al lado del cojo que estaba ahí en la puerta la hermosa. Un cojo, ¿cierto?, que era de nacimiento. Y dice que cada día, mire lo que dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa. Ese hombre estaba todos los días ahí. Y tal vez los apóstoles lo vieron en muchas oportunidades. Pero mire lo tremendo aquí, hermano. Mire lo importante que poder visualizar, hermano, el momento de Dios. El momento de Dios, hermano, no se da cuando tú quieres o cuando yo quiero. El momento de Dios, hermano, no se fuerza. El momento de Dios o el tiempo de Dios no se altera. El tiempo de Dios es en el tiempo y en el momento que Dios lo establece. Este cojo era llevado a la puerta del templo de la hermosa, ¿cierto?, todos los días. Y tal vez Pedro y Juan lo vieron en muchas oportunidades, como decía. Pero ellos entendían, hermano, que no podían hacer nada hasta que Dios no le autorizara. Mire, hermano,
Ellos no podían ir a ministrarle. Independiente que a lo mejor tenían el don, tenían la unción, tenían la gracia, tenían la habilidad, pero ellos entendían que todo estaba sujeto, hermanos amados, al Espíritu Santo. El tiempo de Dios está sujeto al Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te dice, ahora tienes que actuar, ahora tienes que proceder, claramente Dios te respalda, y eso fue lo que ocurrió. Tal vez en su momento, a lo mejor Pedro, él quería ministrarle al cojo, pero Dios le decía, no, aún no es el momento. Entonces, muchos de nosotros actuamos bajo el crono, hermano, nos movemos, ¿cierto?, bajo el tiempo humano, y por eso que muchas veces las cosas no resultan y no ocurre lo que nosotros esperábamos. Entonces, cuando nosotros nos movemos en el crono, ¿cierto?, en el tiempo humano que se mide, como decía, por minuto, por hora, por días, por semana, cuando nosotros nos movemos, hermanos amados, ahí no ocurre absolutamente nada. Pero cuando nos movemos en el Cairo, cuando nos movemos en el tiempo perfecto de Dios, también mire lo que dice crono, viene de cronología, viene de crono, cronómetro, ¿cierto? Lapso de tiempo es el tiempo y duración. Entonces nosotros estamos sujetos, hermano, al crono, ¿cierto? Aquí en la tierra nos regimos por ese tiempo humano, pero sobre ese tiempo humano hay un tiempo perfecto que es de Dios, que es el Cairo, es la oportunidad que Dios nos da. Mire qué interesante, mire lo que dice. Cairo, ¿cierto? Una antigua palabra griega que significa oportunidad. Entonces, cuando está la oportunidad de Dios y nosotros reaccionamos, es ahí donde Dios nos respalda. Por eso que muchas veces no vemos el respaldo de Dios, porque nos movemos, hermano, ya sea por el sentido común, ya sea por la razón, ya sea por la lógica, ya sea porque está correcto, porque nosotros pensamos que está bien, que debemos hacerlo. No, hermano. Todas las cosas están sujetas al Espíritu Santo. Y cuando vio a Pedro y a Juan iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limón. Tal vez muchas veces, ¿cierto?, el cojo le solicitó un dinero, le solicitó un aporte económico. Pero esta oportunidad fue diferente. Esta oportunidad Dios les dijo a los apóstoles, ahora es el momento. Entonces, cuando Dios te envía a hacer algo, cuando Dios me envía a hacer algo, bendito sea el Señor. Dios nos va a respaldar, pero tenemos que ser pacientes, hermano. A veces nosotros nos desesperamos. A veces nosotros, hermano, perdemos, ¿cierto?, la dirección de Dios y queremos actuar por nuestra propia cuenta. Y por ello, hermano, no tenemos el respaldo de Dios. Cuando Dios nos envía a hacer algo específicamente, a lo mejor puede ser algo inusual, lo mismo que estamos haciendo en este momento. A lo mejor no es un horario, ¿cierto?, de servicio, a lo mejor no es un horario en el cual estamos predicando, pero al margen de eso, hermano, hay una agenda de Dios. Y esa agenda de Dios tenemos que llevarla por delante. Hay un programa de Dios, hay una dirección de Dios, y Dios no tiene día, no tiene hora, hermano, específica para poder glorificarse. Mire lo que dice Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dios no te va a dar muchas veces lo que tú esperas. Cuando tú te enfocas, ¿cierto?, en alguna cosa, a lo mejor Dios te va a decir, no es lo que te voy a dar. El cojo estaba esperando una limosna, el cojo estaba esperando un aporte económico. Yo no sé qué tú estás esperando, yo no sé a lo mejor en qué tú te has proyectado, pero tal vez Dios te quiere cambiar a lo mejor ese esquema, a lo mejor Dios quiere cambiar a lo mejor ese pensamiento, y Dios te está diciendo, a lo mejor en esta mañana no es lo que tú estás pensando, no es lo que tú estás anhelando. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué no le dijo antes, hermano? ¿Por qué no le dijo en otra oportunidad? Si él pasó en muchas ocasiones, ¿cierto?, cerca y vio a ese cojo que estaba ahí pidiendo dinero, pidiendo un aporte económico, una limosna. ¿Por qué no le dijo en ese momento, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy? Porque no era el tiempo de Dios, hermano. Entonces muchas veces nosotros nos apresuramos.
Muchas veces actuamos nosotros, hermano, porque a lo mejor vemos que no hay una respuesta del Señor. Y Dios te está diciendo en esta mañana, tienes que esperar el Cairo, tienes que esperar, ¿cierto?, el tiempo oportuno de Dios, tienes que esperar la temporada de Dios, tienes que esperar, ¿cierto?, el tiempo perfecto de Dios, porque el tiempo perfecto de Dios te va a respaldar. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto lo está relatando Lucas, recuérdese que Lucas fue el que escribió el libro Los Hechos, donde habla en el primer tratado Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Lucas es el que está relatando esto y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, bendito sea el Señor. Parece que el tiempo oportuno y el tiempo perfecto de Dios también, hermano, está ligado a la oración. Hombre que ora o mujer que ora, hermano, siempre va a tener algo que compartir. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Bendito sea el Señor. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pero mire lo que dice el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Los demonios saben quién eres tú. Los demonios saben quién soy yo. El enemigo sabe que tú y yo somos una amenaza cuando tú y yo nos ponemos en las manos del Señor. Cuando tú, hermano, te dejas guiar por el Espíritu Santo, es a lo mejor algo que la gente lo va a razonar, algo que lo va a cuestionar, algo que a lo mejor va a decir, este hombre, esta mujer está fuera de sí, no está en sus cabales, mira lo que está haciendo, porque la gente no puede, hermano, conectarse con las cosas espirituales, pero eso no es el punto. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voz diciendo, sus hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mire qué tremendo el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Y ahí quiero detenerme unos segundos. Dice que esto lo hacía por muchos días, pero no era el momento, no era el tiempo de Dios. Al margen de que Pablo, ¿cierto?, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que tenía la unción, era un hombre que cargaba un ministerio, cargaba un manto de parte del Señor, y esto lo hacía por muchos días. ¿Por qué no reaccionó Pablo antes? ¿Por qué no reprendieron al Espíritu antes? Porque no era el momento de Dios, hermano. Todo está sujeto al Espíritu Santo. Independiente que tú y yo podamos tener a lo mejor la habilidad, podamos tener el don, podamos tener la gracia, podemos tener muchas cosas a nuestro favor, pero todo está bajo la supervisión del Espíritu Santo. Hoy por hoy vemos a los hombres haciendo cosas por su propia cuenta, vemos a la gente, hermano, actuando sin el consentimiento de Dios. Entonces, cuando tú y yo hacemos cosas sin la aprobación y sin el consentimiento del Espíritu Santo, las cosas no van a funcionar, no van a resultar. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo. Entonces hay un momento en que Dios te dice, ahora. Hay un momento en que Dios, hermanos amados, te da la gracia, te da el favor, te da la fuerza, te da la certeza, te da la seguridad, al margen de que la gente te pueda decir, no, si no es tan así. Entonces hay una cosa que hay dentro de tu corazón que se llama certeza, se llama seguridad de Dios. Entonces tú no vas a caminar por lo que dicen los otros, no vas a actuar, hermano, por la presión de un tercero. La gente muchas veces hace cosas porque se siente presionado, porque se siente a lo mejor de que tiene que hacerlo bajo esa lógica, bajo ese acuerdo. Y dice, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Entonces hay un momento en que Dios, hermano, te dice, ahora, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Se da cuenta? Ese es el Cairo de Dios. Esa es la oportunidad de Dios. Esa es la temporada de Dios. Ese es el tiempo oportuno de Dios. Ese es el tiempo perfecto de Dios.
Yo no sé si tú te mueves en el Cairo, en el tiempo de Dios. Yo no sé si tú te estás moviendo o te estás rigiendo por el crono. Hermano, el crono, hermano, nos limita. Porque es un tiempo humano y está sujeto a muchas cosas. Está sujeto a circunstancias. Está sujeto, hermano, a situaciones. Pero el tiempo de Dios es un tiempo oportuno. Cuando viene el tiempo de Dios, tienes un respaldo de Dios por encima de muchas cosas. Entonces hay cosas que nos tardan mucho, hermano, en conseguir. Hay cosas que nos van a tardar mucho en el crono poder lograr. Pero cuando viene el tiempo de Dios, cuando viene el tiempo oportuno, el Cairo de Dios, hermano, hay una aceleración maravillosa que no está, hermano, asociada a algo natural, que no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con Dios. Dios no está en el crono, Dios viene al crono, Dios viene al tiempo. Él habita en la eternidad. Hermanos amados, sus parámetros no son los mismos tuyos, tus esquemas no son los mismos de Él. Recuerda que un día dice que son como 1000 años para Él y 1000 años es como un día. Entonces tienes que conectarte, tienes que entrar, hermano, en el tiempo y en el propósito del Señor. Dios te va a respaldar, pero cuando Él te lo diga. Entonces, hermano, estamos llenos de programas, estamos llenos de cosas, hermanos amados, y hemos dejado de lado la agenda del Señor. Mira, hay una cosa que me llamó poderosamente la atención. En el libro de los Hechos, en este mismo capítulo 16, versículo 6, y aquí quiero, hermano, corroborar que todo está sujeto al Espíritu Santo. Todo tiene que ser supervisado por el Espíritu Santo. No podemos arrancarnos, hermano, por nuestra propia cuenta. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire esto, yo quiero que, hermano, pueda usted, lo quiero llevar a pensar un poco. Atravesando, ¿cierto? Y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aleluya. ¿Por qué le fue prohibido? ¿Por la organización? ¿Por el ministerio? ¿Por qué le fue prohibido? Le fue prohibido por el Espíritu Santo. Hoy por hoy, hermanos, vemos gente más sujeta a una organización, ¿cierto? A una corporación, a una imagen corporativa, ¿cierto? La imagen corporativa es, ¿cierto?, el logo. La imagen visible somos nosotros. No somos el letrero, no somos el logo, no somos el rótulo, somos la imagen visible en esta tierra, somos la luz, somos la sal. Y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en cierto lugar. Pero ¿cómo podemos nosotros, hermano, entender que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Pero aquí dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar en cierto lugar. Entonces hay un momento en que el Espíritu Santo te va a decir, no lo hagas. Aunque tú creas que estás bien, aunque tú creas que estás en lo correcto, el Espíritu Santo es el que necesita supervisar lo que tú y yo hacemos. Hermanos, necesitamos urgente ser aprobados por Dios. Necesitamos la aprobación de Dios para que lo que nosotros hacemos pueda tener fruto, pueda tener respaldo, hermano. Aquí no se trata, hermano, saberlo todo. Hay cosas que yo no las sé, hay cosas que usted las sabe, hay cosas que usted no las sabe y necesitamos abrir nuestros oídos espirituales porque a lo mejor queremos actuar, queremos proceder, a lo mejor sentimos el gozo y hacemos cosas, hermano. Muchas veces las hacemos por costumbre, muchas veces las hacemos, hermano amado, por la razón, porque la lógica nos está diciendo el sentido común. Aquí no se trata de sentido común. Mire lo que dice en el Evangelio según San Juan, con esto voy a ir terminando, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 3, esto no es sentido común, hermano. Esto no está, hermano, sujeto a la lógica. Métaselo bien eso en la cabeza. No puedes actuar por lógica, no puedes actuar, hermanos amados, por el sentido común. Tienes que esperar, hermanos amados, la orden de Dios.
Tienes que esperar, hermanos amados, la confirmación del Espíritu Santo. No puedes trabajar en forma autónoma al Espíritu Santo, porque cuando tú y yo hacemos las cosas a nuestra manera, hermanos, bajo nuestros criterios, Dios no puede respaldarnos. Mire lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 3 en adelante. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Entonces las emociones muchas veces nos juegan en contra. Jesús tenía, hermano, una amistad con María, con Marta y con Lázaro, con estos tres hermanos. Y de hecho Él los amaba. Pero aquí, hermano, muchas veces tenemos que separar las emociones con lo de Dios. No podemos actuar basado en emociones. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estas hermanas, ¿cierto?, le enviaron un mensaje a Jesús diciéndole que Lázaro estaba gravemente enfermo, ¿cierto? Y lo más lógico y lo más razonable y lo más, hermanos amados, adecuado era de que Jesús pudiese ir, ¿cierto?, en forma inmediata a poder ir a orar por él, a ministrarle, pero Jesús hizo todo lo contrario. Dice que él se quedó 2 días más y él llegó a donde estaba Lázaro cuando ya se había muerto. Entonces el crono te va a decir que ya no hay nada más que hacer. El tiempo humano te dice que ya, hermanos amados, no hay nada más que hacer, que ya no hay ninguna otra oportunidad, que no hay ninguna otra posibilidad. Jesús esperó 2 días más y en total tardó 4 días, hermanos, de ir. Y cuando llegó Lázaro ya había muerto. Entonces a lo mejor tú crees que en este momento hay cosas que se te han ido de las manos y a lo mejor ya no tienes ninguna esperanza. A lo mejor ya tú te has dado por vencido. A lo mejor estás pasando un problema de salud y el médico te dijo tienes una enfermedad terminal y lo único que te está esperando a lo mejor es que a lo mejor tienes un dictamen, tienes a lo mejor un diagnóstico de algún médico y a lo mejor el médico te dijo ándate para tu casa, no hay nada más que hacer. Ese es el tiempo crono, ese es el tiempo humano. Lázaro, hermano, había muerto. Humanamente no había ninguna solución, no había ninguna cosa más que hacer, pero Jesús, hermano, esto como que lo hizo, hermano, a propósito para poder enseñarnos que todas las cosas, hermano, están sujetas al Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no fue en forma inmediata? ¿Por qué se tardó en ir donde Lázaro? ¿Y qué dijo María o qué dijo Marta? Señor, si hubieses venido, mi hermano no hubiese muerto. Pero Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Entonces hay cosas que tú en la vida puedes estar pasando, hermano, y no es para tu vergüenza, no es para tu derrota, es una oportunidad, porque recuerda, el tiempo de Dios es una oportunidad, es una temporada, hermano, es un tiempo oportuno de Dios. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Entonces, ¿qué decía el sentido común? ¿Por qué quiero, hermano, enfatizar en esto? ¿Qué decía el sentido común? El sentido común decía que Jesús tenía que ir. Es como cuando alguien viene a ti y te dice, ora por mí, y el Espíritu Santo te dice, no lo haga. Eso puede ocurrir, eso puede pasar, pero como la gente, hermano, está tan conectada, ¿cierto?, con el crono, con el tiempo humano, con los minutos, con las horas, con los días, y todo lo basa en eso, entonces la gente no puede entender, hermano, que si Dios no nos da la autorización, no podemos hacer nada. Entonces usted me está diciendo que a lo mejor puede venir alguien a pedirme que ore por él y el Señor me va a decir que no. Sí, hermano, puede ocurrir, puede pasar. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, ore, 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 pero yo en mi corazón no siento, hermano, el momento ni el tiempo de Dios. Entonces muchas veces lo hacemos, ¿cierto?, por cortesía.
Déjate de hacer cosas por cortesía. Déjate, hermano, de agradar a los hombres. Déjate, hermano, de llevarte bien con todo. Entonces muchas veces nosotros nos queremos llevar bien con todo. Hermanos amados, el carisma es bueno hasta cierto punto. La amabilidad es buena hasta cierto punto. Pero hay un momento en que Dios te va a decir que no. Hay un momento en que Dios te va a decir, no es el tiempo, no es el momento. Y tienes que esperar, tienes que retener tus impulsos, tienes que guardar el momento que Dios ha establecido. Porque cuando Dios nos envía en algo, hermano, y estamos comisionados y estamos bajo una asignación de Dios, hermano, no habrá infierno, no habrá nada que te detenga, no habrá nada que te pueda detener, porque eres un enviado y eres una enviada de Dios. Pero muchas veces no queremos pagar ese costo. ¿Por qué? Porque la gente se molesta, porque el hermano se enoja, porque queremos agradar a medio mundo, hermanos amados. No estamos en esta tierra para agradar a la gente. Sea amable, sea cortés, hermanos amados, sea una persona a lo mejor en algún momento cariñosa, pero ten en cuenta que todo tiene que estar sujeto al Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo le prohíbe a los apóstoles que prediquen en cierto lugar, como Jesús les había dicho, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen sido a lo mejor encuadrados en algunas cosas? Hubiese dicho, no, pues que nosotros tenemos que hacerlo. Entonces muchas veces nosotros queremos agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Y qué te está diciendo Dios en esta mañana? No le pongas a Dios horas, no le pongas a Dios días. No le establezcas a Dios semana, no le pongas a Dios tiempo basado en el crono. El crono, hermano, es hablar, ¿cierto?, del tiempo terrenal. Dios no está ahí, hermano. No pierdas de vista eso. El crono es hablar del tiempo terrenal que se mide, ¿cierto?, por segundos, minutos, días, semanas, meses, años, siglos, milenios. Tal vez tú dirás, yo llevo batallando en esto 30 años. Y a lo mejor en algún momento te sientes cansado. Y a lo mejor tú dices, yo sigo orando, yo sigo clamando y no veo la respuesta de Dios. Yo vengo a decirte en esta mañana que hay un tiempo perfecto de Dios para tu vida, que hay un Cairo de Dios, que hay una oportunidad, que hay una temporada de Dios, que hay un mover de Dios para tu vida, pero tienes que expectarlo de Dios, tienes que controlar tus impulsos, tienes que manejar tus emociones, tienes que dejar de caminar, hermano, bajo los 5 sentidos. Hermano, una de las asignaciones del enemigo es de naturalizar la iglesia. Hoy por hoy vemos muchas iglesias que están naturalizadas. No está el poder de Dios, no está la unción. Se habla de Dios, se habla del poder, se habla de la unción, pero en teoría, hermano, no es lo mismo en que tú, hermano, sepas de lo de Dios por lo que está escrito, que lo puedas sentir en tu vida. Hay una diferencia muy grande en que tú puedas tener una experiencia con Dios de primera mano. Hermanos amados, es tiempo que dejes de lado tu agenda, que dejes de lado tus programas, que dejes de lado tus protocolos y seas guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad, toda justicia. Entonces necesitamos ponerle oído al Espíritu Santo. Hemos manoseado mucho las cosas de Dios, hemos manoseado mucho, hermanos amados, lo que Dios quiere hacer, y ahí vamos nosotros por delante, y ahí poniendo nuestra agenda. Pero hay un momento en que Dios te dice, cállate. Hay un momento en que Dios te dice, guarda silencio. Hay un momento en que Dios te va a decir, no lo hagas. Hay un momento en que Dios te va a decir, no tienes que actuar en este momento. Hay un momento en que no tienes que responder. Hay un momento en que no tienes que defenderte. Hay un momento en que no tienes que altercar con nadie. Lo único que tienes que hacer es guardar silencio. Bendito sea nuestro Dios. Déjate de actuar, hermano, por tu propia cuenta. Deja de actuar por tu propia cuenta. Deja de hacer las cosas a tu manera. Por eso es que no tenemos el fruto de Dios, hermano. Porque nosotros estamos condicionando a Dios. Cuando nosotros queremos que Dios nos responda a la brevedad, estamos condicionando a Dios. Recuérdate que Dios es un Dios soberano, y la soberanía de Dios consiste en que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. No cuando tú y yo queremos.
Entonces a veces, hermano, pasamos por alto que las Escrituras dicen que hay un fruto que es temprano y hay otro que es tardío. No, hermano, queremos todo express, queremos cierto, la forma del microondas, queremos el efecto del microondas, queremos todo instantáneo, no queremos pagar el precio, no queremos orar, no queremos buscar. Hermanos amados, todo tiene un costo en la vida. La Biblia dice, el labrador, para participar de los frutos, tienes que trabajar primero, tienes que esforzarte, tienes que, hermanos amados, comprometerte y no esperes el tiempo tuyo y no digas, no he hecho suficiente, porque hay mucha gente que dice, no, yo lo he dado todo, hice esto otro. Cuando tú haces cosas para Dios, jamás vas a esperar una recompensa de los hombres. Cuando tú haces cosas para Dios, tú sabes que todo proviene de Él y todo vuelve a Él. Pero muchos de nosotros, hermanos amados, estamos sujetos a este mundo, a esta tierra. Entonces el mundo, el sistema, la forma de pensar de la gente te está diciendo una cosa, hermanos amados, y Dios por esta palabra te muestra otra realidad. Hay una verdad que está por encima de tu realidad. Hay una verdad de Dios que está por encima de tu enfermedad. Hay una realidad de Dios que está por encima de tu escasez, de tu economía. Hay una realidad de Dios que está por encima de lo que tú puedas estar viviendo. Te has puesto a pensar, hermano, que el que tiene el control de todas las cosas no eres tú, no soy yo, no es el gobierno, no es el sistema. Muchos están monitoreando, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, hermanos amados, en la economía a nivel mundial. Y esto es fuerte, hermano, lo que dicen los economistas, los expertos. Dice que la inflación, que esto y que esto otro, y que aquí y que allá, hermano, pero tú le estás sirviendo a un Dios vivo. Y dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que si tú caminas en justicia, tu economía está garantizada. No importa, hermano, cuánto sea tu remuneración, no importa cuánto sea tu ingreso mensual, no importa. Puede sonar extraño lo que te estoy diciendo, porque cuando viene Dios a tu economía, cuando viene Dios, hermanos amados, y toma tus ingresos, hermano, hay una multiplicación. Entonces nosotros pensamos que para estar bien tenemos que tener mucho, tenemos que tener cantidades, números. Nosotros dependemos de los números. Dependemos de todo lo que implica el crono, el tiempo humano. Pero no dependemos, hermano, del Cairo de Dios. Es tiempo que dependas del Cairo de Dios. Y tu vida, hermano, va a ir cada día de una manera diferente. Así que si tú en este momento te sientes limitado por muchas cosas, yo te invito en esta mañana a que dejes de caminar por el crono, que dejes de caminar por el tiempo humano. Deja de medir, hermanos amados, las cosas. Deja de poner, hermanos amados, tiempo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana. Y oro al Señor para que Dios abra los ojos de tu entendimiento. Abra tus oídos espirituales. Aprende a oír al Espíritu Santo. Aprende a poder visualizar su agenda. Aprende a moverte en sus designios, en sus propósitos. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a llevar a hacer, te va a impulsar a hacer cosas inusuales. El Espíritu Santo, hermano, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Déjate de traer tus programas, déjate de traer tus agendas, deja, hermano, de poner por delante el sentido común y déjate guiar por el Espíritu Santo. Padre, en esta mañana o tarde de este día sábado, te doy gracias, Señor, por esta palabra que he soltado. Sé que no va a volver vacía, Señor, sé que
está dentro de tu voluntad. Sé que no es un tiempo mío, sé que no es una intención mía, no es una intervención mía. Es tu Espíritu Santo que lo puso en mi corazón y yo creo que esta palabra se va a situar correctamente en cada vida. Yo bendigo, Señor, a cada persona que, Dios mío, reproduce estos videos, los que comparten, Dios mío, los que comentan, Señor, bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y rompe toda estructura humana sobre nosotros que nos limita, que no nos deja avanzar, que no nos deja alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde, que tenga un excelente fin de semana. Estamos contentos, estamos agradecidos con todo nuestro corazón de nuestro Dios. Gracias porque el Espíritu Santo nos está ministrando, hermano. Esto no lo buscamos nosotros, esto viene de Dios. Me recuerdo en una oportunidad, en una de las giras que hice en Argentina hace un tiempo atrás, llegué a una iglesia y conocí a un siervo del Señor, pastor de Brasil, y él dijo una palabra que me tocó mi vida. Dijo: ven todo este templo, ven todo esto. Él dijo una cosa: esto yo no lo busqué, esto me lo dio Dios. Aleluya. Entonces hay una diferencia cuando nosotros buscamos y cuando Dios nos da. Así que no busques, porque lo de Dios, hermano, viene solo. Cuando me refiero no busques, no me estoy refiriendo de buscar a Dios. Búscalo continuamente, buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que Él está cercano. Pero no busques otras cosas. Solamente enfócate en buscar a Dios. Y Dios te va a añadir. Dios te va a suplir. Dios es un Dios fiel. Él no es deudor de nadie. Dios les bendiga. Saludo a mis hermanos ahí en el canal de YouTube. En un momento más, ¿cierto? Estamos subiendo esta transmisión, estamos subiendo este video. Gracias por esa fiel, ¿cierto? Audiencia en el Señor que está siempre reproduciendo los videos. Damos gracias a Dios por toda esa familia. Yo sé que hay gente que ahí está orando en el canal de YouTube. Yo tengo esa certeza, esa seguridad. De repente hay momentos en que la presencia de Dios viene a mi vida, hermano, y a veces es por causa de tu oración. Hay cosas que vienen a nuestros corazones. Estamos muy expectantes, estamos con nuestro corazón puesto en Dios. Queremos, hermano, que Dios ponga su agenda en nuestros corazones. Hay muchas cosas por qué, hermano, trabajar. La mies es mucha, dice, más los obreros son pocos. Así que muchas bendiciones, ¿cierto? Estamos esperando la lluvia acá en la región de Valparaíso. Espero que ahí en tu ciudad también pueda ser bendecida, ¿cierto? En gran manera. Así que Dios te bendiga. Bendiciones.